Hoy no vamos a hablar de Ayuso, no vamos a hablar de Feijóo, no vamos a hablar de Galicia, no vamos a hablar de Madrid, no vamos a hablar de Moreno Bonilla, no vamos a hablar de Andalucía. Vamos a hablar del mes de septiembre y no es precisamente de la vuelta al cole, sino de la vuelta de la trama Kitchen. La Audiencia Nacional ha aceptado la petición de Podemos y Partido Socialista de que se cite a uno de los pesos pesados del núcleo duro del Partido Popular, Mariano Rajoy. Sí, esa lista es larga y suma nombres como el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, o el del extitular de Interior, Juan Ignacio Zoido. El juicio, que aún no tiene fecha, todos ellos van a ser llamados como testigos, por lo tanto tienen obligación de decir la verdad. Y ese juicio, que aún no tiene fecha, va a sentar en el banquillo al exministro Fernández Díaz y al que fuera su número 2, Francisco Martínez. La Fiscalía pide para ellos 15 años de prisión. Les acusa de haber orquestado una operación policial ilícita que pagaron con fondos reservados para espiar al extesorero del partido, a Luis Bárcenas, con el único objetivo de que información sensible para el partido que estaba en su poder en la causa Gürtel no llegase a manos de la justicia. Lo escucha Marta y es de no creer, ¿no? Lo que se está investigando es que un partido político desde esa dirección dio la orden, usando al Ministerio del Interior y supuestamente también a la Policía Nacional, para espiar a su propio tesorero, claro, para robarle directamente información en papel y en digital, información que supuestamente pensaba el PP que le iba a perjudicar. Y fue allá por el 2021 cuando el excomisario Villarejo afirmó que Mariano Rajoy estaba al tanto de la trama Kitchen. Y el propio señor Rajoy tenía interés, probablemente además de por los intereses que le afectaban a su partido, por una cuestión de Estado, porque pues según parecía había informaciones delicadas de cuentas en el extranjero, etcétera, etcétera, que podrían vincular a otras instituciones del Estado. Y en base a eso, el propio el señor Rajoy contactaba conmigo. O sea, le puedo decir que había un teléfono de contacto, le voy a decir los primeros números, 650 y termina en 10, en donde en ocasiones, por mensajes, me preguntaba cosas, además del circuito oficial que yo tenía. Que es espeluznante, se mire por donde se mire. Estamos hablando de utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de salvar al partido político en el gobierno. Estamos hablando de una barbaridad, que hablamos muchas veces de los rankings en los que queda España en las listas de corrupción mundial, y a mí me gustaría saber qué pasó después de ese caso en ese ranking, porque probablemente bajamos 15 puntos, porque es de república bananera, con todo el respeto a las repúblicas bananeras, ¿no? Es algo bueno, que todavía no cuesta mucho digerir, y además los que estuvimos cubriendo información política en todos esos años, cuesta mucho digerir cómo se trató de tapar y tapar y tapar, y de mentir y mentir y mentir para tratar de salvar lo insalvable. La trama Kitchen nos lleva al año 2013, el espionaje a Luis Bárcenas, Jorge Fernández Díaz, excomisario de policía metido en el tinglado, robo de documentación en la casa de Bárcenas, un falso cura que se presenta con una pistola para robar documentos digitales. Después tenemos todo lo que estamos escuchando, pero sabemos, según dijo Bárcenas, había entregado sobres con dinero a Dolores de Cospedal. Sí, esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano, y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Y si hay algo que nos ha sorprendido a lo largo y ancho de la investigación de la trama Kitchen, ha sido la entrada del falso cura a robar unos documentos en la casa de Luis Bárcenas. Era el mismo Bárcenas quien lo relataba así en marzo de 2021 en comisión de investigación. Entraron, usted vivió un episodio bastante lamentable, créame, afortunadamente no ocurrió nada más, nada peor, que fue el secuestro de su familia, de su mujer, de su hijo. Entraron en su casa. ¿Usted cree, he leído en alguna de sus declaraciones, que esa entrada en su casa resultó un cuanto menos paradójica, ¿no? Que fueran a asistir a su mujer tras un secuestro y que allí aparecieran cerca de 40 policías y que le dieran un móvil a su mujer. ¿Le robaron algún tipo de información o de documentación de su domicilio? Ya sabemos que robaron documentación del estudio de su mujer, pero de su casa, ¿robaron algún tipo de documentación tras ese episodio, tras ese secuestro? No, en ese episodio lo que le sucedió fue lo que ya es conocido, que fueron maniatados, que apuntaron a mi mujer con una pistola en la sien, y que al final mi hijo consigue quitarse las bridas que tiene y
conseguir que el señor se suelte la pistola y que... ¿Me oyen? Sí, sí, perfectamente, señor Bárcenas. Por tanto, no le quitan ningún tipo de documentación en su casa, que era la pregunta que yo quería saber. Vamos, no lo sé, porque claro, en mi casa en aquella ocasión, cuando llega la policía, pues creo que hay por la casa moviéndose libremente 15 o 20 personas, ¿no? Pero bueno, que tengamos conocimiento, ¿no? Y además yo no soy consciente de que tuviese en aquellos momentos nada en mi casa. Si hay alguien que conoce a la perfección cómo fluía el sistema monetario dentro de la trama Kitchen, los sobres o la caja B, ese es Luis Bárcenas. Y así lo refleja la película B de Bárcenas. Por poner un ejemplo muy concreto que está en el sumario, se ordenó a un policía dejar de seguir a sospechosos de terrorismo yihadista para seguir a Bárcenas. Es de una gravedad extrema y hemos hablado muchas veces aquí de que, a mi juicio, es el caso más grave que ha ocurrido en los 40 y tantos años de democracia, porque desde el propio aparato del Estado se ha usado recursos del Estado, el Ministerio del Interior, toda una serie de policías y altos cargos policiales para obstaculizar a la justicia, para perseguir y vigilar a adversarios políticos y para obstaculizar la investigación de tu propio partido. Es de una gravedad extrema. Se ha tardado mucho, sí, pero eso no ha sido por esporas. Es que, entre otras cosas, ha ocurrido por todas las trabas, toda la ingeniería jurídica que se despliega por parte del propio Partido Popular para retardar todo el proceso. Por último, ¿qué consecuencias tiene esa tardanza? Pues lo dice el auto de ayer concretamente. No podremos saber nunca cuánto nos ha costado. Es verdad. No lo podremos saber nunca, porque dice el auto, eso pertenecía a la fase de instrucción. Se tendría que haber establecido ese cálculo en la fase de instrucción. Ahora ya es imposible saberlo. Y he querido compartir dentro de este vídeo una intervención de Pablo Echenique allí por el año 2021, donde desmontaba brutalmente la trama Kitchen. La operación Kitchen. Breve resumen. El PP se dedica durante años, a través de la trama Gürtel, a cobrar mordidas en dinero negro a ciertos empresarios a cambio de concederles contratos de obra pública artificialmente hinchados y pagados con el dinero de todos los españoles. Con esta financiación ilegal, el PP hace básicamente dos cosas: acudir dopado a prácticamente todas las elecciones de las últimas décadas y pagar cuantiosos sobresueldos en BEP a sus dirigentes. Una verdadera organización criminal, como ya han dicho los jueces. Todo esto lo sabemos hoy en buena medida porque el tesorero del PP, el señor Bárcenas, se dedicó a apuntar muy meticulosamente tanto los ingresos en B de los empresarios corruptos como los sobresueldos. Pero esta no es la única información comprometedora que guardaba, por lo visto, el señor Bárcenas. Él mismo ha explicado en sede judicial que llegó a grabar a Mariano Rajoy en su despacho destruyendo la contabilidad B en una trituradora de papeles cuando descubrió que el tesorero estaba recopilando estos datos. El presidente de la cuarta economía de la zona euro destruyendo pruebas de un robo de dinero público en una trituradora de papeles. Podríamos dudar de la veracidad de esta escena de película de mafiosos y de la existencia de esa grabación si no fuera precisamente por la operación Kitchen. En 2013, cuando todo esto estalla y los papeles de Bárcenas están en las portadas, se pone en marcha la operación Kitchen. El objetivo de esta operación ilegal no sería otro que el de sustraer a Bárcenas y a su familia cualquier material comprometido para destruirlo y así obstaculizar las investigaciones policiales y judiciales. Una trama corrupta para tapar otra trama corrupta y así hasta el infinito. Porque lo que parece evidente es que la operación Kitchen no es una operación del Ministerio del Interior, es una operación del Partido Popular. Todos los indicios sitúan a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, participando activamente junto a Villarejo en el reclutamiento del chofer de Bárcenas, pieza clave en la operación.
El propio Villarejo ha declarado en comisión que se comunicaba directamente con Mariano Rajoy, presidente del PP, además de presidente del Gobierno. Y es aquí cuando llegamos al motivo de la prórroga. Justo cuando íbamos a interrogar a Cospedal, esa misma mañana, se la imputa judicialmente, dándole así la coartada perfecta para no contestar a nada, aduciendo el riesgo de autoinculparse. A mayor abundamiento, se la cita en el juzgado después de la fecha de finalización de la comisión, hurtando así al Parlamento la posibilidad de estudiar su declaración judicial. Incluso asumiendo que esto pueda ser una casualidad y que no haya ninguna mala intención, esto obliga al Congreso de los Diputados a prorrogar esta importante comisión de investigación para poder interrogar a Cospedal y a Rajoy en condiciones y así poder establecer si, como todo parece indicar, la operación Kitchen fue efectivamente una operación dirigida desde la cúpula del Partido Popular. Y si esto fue una operación dirigida desde el Partido Popular, entonces habrá que preguntar al actual presidente del Partido Popular, al señor Pablo Casado, si investigó y depuró responsabilidades de toda esta cloaca cuando asumió el liderazgo del partido. Porque si lo hizo, tiene mucho que contarle a este Parlamento. Y si no lo hizo, todavía más. Muchas gracias. Yo no me voy a cansar de repetirlo. Hace falta en España un ministerio anticorrupción. Muchísimas gracias por ver el vídeo y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. ¡Adeu!